Craso habíase distinguido ya en tiempo de las campañas de Sila, y también haciendo pingües negocios durante las proscripciones. Había amasado su inmensa fortuna comprando bienes y propiedades a precios bajísimos y especulando sobre inmuebles y actividades industriales. Además, se dedicaba a la usura en gran escala. Años después, al sucumbir en campaña contra los partos, dejaría una fortuna de unos 65 millones de oro amonedado. Craso fue el primero de aquella larga serie de especuladores y de prestamistas que aparecieron con la transformación económica de Italia, país agrícola hasta entonces. Este proceso era la consecuencia inevitable de las conquistas de Roma. El espíritu mercantil hizo inmensos progresos, acompañado de necesidades suntuarias cada vez mayores en todas las clases sociales. Craso parecía el hombre indicado para alejar la amenaza que los esclavos hacían pesar sobre Roma. Aparte de la influencia política que le concitaban sus riquezas, poseía la energía y la tenacidad necesarias para la dirección de las operaciones. Pero, cuando mandó a sus tropas a avanzar contra el enemigo, los legionarios de vanguardia imitaron a sus predecesores, arrojando las armas al primer contacto. Sin embargo, Craso impidió la fuga de los cobardes, los capturó a todos y con la mayor sangre fría los hizo diezmar. El remedio fue draconiano, pero eficaz. En el siguiente encuentro, Espartaco halló tal resistencia que prefirió retirarse hacia el sur. La situación aún fue crítica algún tiempo para los romanos, pero la indisciplina de los esclavos dio sus frutos. Vagaban desbandados por los campos en grupos reducidos y Craso pudo ir aniquilando las bandas una tras otra. Espartaco encontró la muerte en la última batalla campal, año 71 a.C. Luego siguió una terrible caza del hombre en Italia meridional. 6.000 esclavos crucificados convirtieron la carretera de Capua a Roma en una vía macabra. Pompeyo, llamado el Grande. Entre quienes ayudaron a Sila a vencer al Partido Popular, un hombre en especial, Cneo Pompeyo, se haría famoso. Solo tenía 23 años cuando ofreció sus servicios a Sila. El dictador sentía debilidad por el joven guerrero y le concedió incluso, a petición suya, los honores del triunfo aún sin haber desempeñado el menor cargo estatal. «¡Que triunfe si le agrada!», exclamó Sila. Sin duda fue Sila quien apellidó a Pompeyo el Magno, y lo hizo con aquella ironía particular suya. El apodo lo situaba en plano de igualdad con Alejandro Magno, lo que era un tanto exagerado. Desde entonces la historia ha juzgado a Pompeyo como a su mediocre competidor. Pompeyo poseía cierta dignidad y una moralidad intachable, pero sus talentos se limitaban estrictamente al terreno militar. Hay dos clases de ambición: la codicia del mando para realizar grandes cosas y la que ambiciona el poder por el poder mismo. La ambición de los Gracos y de César pertenece a la primera categoría, la de Mario y Pompeyo a la segunda. Sertorio, un problema español. Pompeyo tuvo mucha suerte durante su vida, ya desde el momento en que tomó partido por Sila. Poco después de morir este, fue enviado a España para reprimir una peligrosa rebelión promovida por Sertorio, un valeroso soldado de Mario que logró unir a los celtíberos en contra de Roma. Pompeyo conoció sus terribles efectos de estas guerrillas. Según Plutarco, era Sertorio tuerto como Filipo y Aníbal, un hombre inteligente. Fundó en Osca, Huesca, una escuela donde maestros griegos y latinos educaban a los hijos de sus partidarios y de los jefes ibéricos. Pompeyo fue a menudo derrotado. Las cosas le hubieran ido muy mal si el cónsul que mandaba el ejército no le hubiese socorrido en una retirada. De nuevo lo mimó la suerte. Sertorio, el cabecilla rebelde, fue asesinado por Perpena, uno de los suyos, en el 72 a.C. Desaparecido el gran guerrillero, la mayor parte de las ciudades rebeldes se sometieron a Roma y Pompeyo solo tuvo que reducir unos pocos núcleos que se obstinaban todavía, misión sin grandes dificultades, a excepción quizás de la ciudad de Calagurris, Calahorra, que fue sitiada y padeció miseria tan terrible que incluso sus habitantes comieron cadáveres y se hizo proverbial la frase hambre calagurritana. Solucionado el problema español, regresó a Roma al frente de un ejército que enloquecía por él. Al volver de España tuvo la fortuna de topar con 5.000 fugitivos del ejército de Espartaco, que buscaban refugio al otro lado de los Alpes. Pompeyo los aniquiló totalmente. Orgulloso de su nueva hazaña, escribió al Senado que si Craso había derrotado a Espartaco, él había acabado de extirpar la raíz del mal.
Habiéndole ya ofrecido Sila un triunfo al que no tenía derecho, exigió Pompeyo el consulado sin haber desempeñado nunca las funciones conducentes al cargo. Como no confiaba en la ayuda del Senado, cambió de partido y aparentó ser defensor del pueblo. Craso, antiguo partidario de Sila, había seguido el mismo camino. Ambos rivales se encontraron así, juntos, y aunaron sus fuerzas en un pacto que les permitiría repartirse el poder en Roma. Gracias a la popularidad militar de uno y al dinero del otro, ambos fueron elegidos cónsules en el año 70. Antes de tomar posesión de su cargo, Pompeyo afirmó solemnemente ante la Asamblea su fidelidad al programa democrático, y en efecto, los dos nuevos demócratas, apenas entraron en funciones, introdujeron una serie de reformas políticas de acuerdo con ese programa. La autoridad del Senado fue de nuevo limitada y los tribunos populares fueron restablecidos en las prerrogativas de que el propio Sila los había despojado. La mayoría de las reformas de este dictador desaparecieron. El pueblo aplaudió el retorno de la libertad y entonó alabanzas a Pompeyo, su bienhechor. Pompeyo era, a los 35 años, el primer hombre de Roma. Guerra a los piratas. Existía una humillación permanente que ensombrecía la dicha del pueblo romano. Roma era dueña del mundo mediterráneo y sin embargo no conseguía destruir a los piratas que infestaban aquel mar que los romanos apellidaban con orgullo Mare Nostrum. La piratería era una plaga, sobre todo en la cuenca oriental del Mediterráneo. Ya en su tiempo, Alejandro había emprendido auténticas guerras contra los piratas. Las luchas de los diádocos explican que los bandidos volvieran a levantar cabeza. Al llevar los romanos la guerra al Mediterráneo oriental, sembraron gran confusión. El mar se convirtió en refugio de casi todos los desesperados. La crueldad de los piratas crecía por momentos. Al principio actuaban separadamente, pero luego organizaron verdaderas escuadras. Tenían almirantes propios que lanzaban sus rápidas naves a verdaderas expediciones de rapiña. Aprisionaban los navíos, saqueaban costas e islas y capturaban numerosos prisioneros que vendían como esclavos, pues en esa época este tráfico odioso era el negocio más lucrativo. Había ciudades costeras, en otro tiempo prósperas, que debían dedicar todas sus fuerzas a rechazar los ataques piratas. En otros lugares, los habitantes abandonaban casas y riquezas para escapar a otro destino más penoso, ser presos por los corsarios. Los templos situados en el litoral de Grecia y Asia Menor fueron despojados de sus tesoros. La piratería se extendía por todo el Mediterráneo. La escoria de todos los pueblos mediterráneos iba a engrosar las filas de los bandidos. Ningún marino se sentía seguro. Los piratas tenían su principal guarida en la costa de Cilicia, Asia Menor. Allí acumulaban los tesoros robados, en fortalezas inexpugnables en las rocas. Si la piratería pudo desenvolverse sin obstáculos, no fue solo por la debilidad de los romanos, sino más bien por la codicia de sus gobernantes. En efecto, piratería y comercio de esclavos estaban íntimamente ligados. Los piratas eran los principales abastecedores de esta mercancía humana, de la que tenían apremiante necesidad los grandes terratenientes y los capitanes de empresa. Los intereses de los capitalistas se complementaban de hecho con los de los piratas. Los romanos dejaron a los piratas amplia libertad de acción mientras saquearon navíos extranjeros. Después de cada redada, observaban satisfechos la baja de precios en el mercado de esclavos de Delos. Pero, a la larga, los corsarios se extralimitaron, llegando a saquear el litoral italiano, incluso Ostia, el puerto de Roma. Se apoderaron de navíos romanos y los cargamentos de víveres destinados a Roma, amenazando así de hambre a la población. El pueblo romano se lamentó entonces y los gobiernos reconocieron que la dignidad del Estado exigía el castigo de los bandidos. Para poner fin a situación tan humillante, propuso un tribuno de la plebe en el año 67 a.C. investir al gran Pompeyo con poderes extraordinarios, no solo en el mar, sino también en todas las regiones costeras del Imperio Romano. Pusieron a su disposición unos 130.000 hombres y 500 navíos de guerra. Además, se le autorizó a sacar fondos de las arcas de la capital y de las provincias. El Senado se opuso a esta proposición, pues no quería que recayera un poder tan grande en manos de un solo hombre. Los senadores pusieron en juego todos los medios imaginables. Uno de los más acérrimos optimates dirigió a la asamblea un discurso conmovedor. No debía ponerse en peligro la existencia de Pompeyo, decía. ¿Qué ocurriría si lo perdiéramos? ¿Qué general lo sustituiría? ¡Tú!, respondieron al unísono todos los miembros de la asamblea. Cayó el orador, admitiendo la derrota. La proposición fue aceptada, pese a la resistencia obstinada de los senadores. El pueblo tenía hambre, y Pompeyo se vio investido de una autoridad similar a la de un rey.
La rapidez con que Pompeyo puso fin a la piratería sobrepasó todas las esperanzas. Se creía que se necesitarían 3 años de guerra. 3 meses le bastaron a Pompeyo para limpiar de piratas el Mediterráneo, desde las columnas de Hércules, estrecho de Gibraltar, hasta el Helesponto. Causó impresión profunda el saludable terror que inspiró a los piratas y, también, al menos en aquella época, su magnanimidad con los vencidos. Por tal motivo, solo continuaron resistiendo los jefes más recalcitrantes de la Cilicia, pero su valor insensato nada pudo contra la disciplina y el excelente armamento de los romanos. El vencedor desembarcó a sus hombres en la costa, redujo con máquinas de asedio y asaltos de infantería todas las fortalezas y guaridas de los corsarios. En resumen, fuera de 10.000 muertos, 20.000 piratas cayeron vivos en manos de Pompeyo, victoria que permitió el restablecimiento del comercio y del tráfico marítimo. Lúculo contra Mitridates. Los poderes extraordinarios concedidos a Pompeyo debían terminar al mismo tiempo que la campaña contra los piratas. No fue así. Se le otorgaron nuevos amplios poderes, esta vez en atención a la guerra contra Mitridates. Mitridates permaneció tranquilo mientras vivió Sila, pero nadie en Roma tenía la menor confianza en este astuto oriental. Desde la muerte de su antiguo adversario comenzó a prepararse para una nueva guerra contra los romanos. Reclutó piratas y otros enemigos de Roma. Se le ofreció un casus belli cuando su vecino, el último rey de Bitinia, siguió el ejemplo de Átalo III y cedió su reino a los romanos. Apenas tomaron estos posesión del país, lanzóse Mitrídates sobre las posesiones romanas de Asia Menor. Los romanos iniciaron la guerra con energía y éxito, gracias a Lúculo, uno de los jefes del partido senatorial. El terreno le era desfavorable, pero él compensó esta desventaja con su habilidad estratégica. Mitridates hubo de retroceder en todos los frentes, abandonó su país y huyó junto a su yerno, Tigranes, de Armenia, que con sus afortunadas conquistas había creado el poderoso reino de Asia anterior. Tigranes, confiando en su fuerza, se negó a entregar a su suegro, pero Lúculo invadió Armenia. Era la primera vez que un ejército romano atravesaba el Éufrates y el Tigris, derrotó al adversario superior en número y tomó la capital de Tigranes. Los legionarios empezaron a murmurar no sin motivo. Su general prohibía a las tropas recoger botín en el país conquistado, pero él, aparentemente, no se privaba de nada. Cargaba caravanas de camellos y carros con todos los tesoros de Oriente. Cuando llegó al invierno, los soldados, tiritando de frío, entre la nieve y el hielo de las montañas inhóspitas, se amotinaron. Exigieron el regreso inmediato a Roma, que continuase a solas la guerra a su general, ya que él solo sacaba provecho de ella. Lúculo entonces hubo de retirarse a Mesopotamia y de allí al Asia Menor. Reducido a la impotencia, no pudo impedir que Mitridates y Tigranes reconquistaran sus países. Por otra parte, Lúculo tenía otros adversarios, además de sus legiones. El general siempre actuó con energía contra los funcionarios romanos que explotaban el Asia Menor y quiso poner término a sus abusos y exacciones. Esta política le acarrió entre tales gentes enemigos poderosos que no descuidaron ocasión para perjudicarle. Sobornaron a los tribunos para que persuadieran a la asamblea que sustituyera a Lúculo, pues la destitución del general les dejaría otra vez las manos libres en una provincia que para ellos era una verdadera mina de oro. Pompeyo manejaba los hilos de esta trama contra Lúculo. Su ambición no quedó satisfecha solo con la guerra contra los piratas. Codiciaba el mando supremo de una campaña importante, y una expedición a Oriente constituía su ilusión. Gneo Pompeyo sucedió a Lúculo al frente del ejército de Oriente. De nuevo se alzaron protestas. Sin duda eran demasiados poderes en manos de un solo hombre, pero Pompeyo tuvo la habilidad de quejarse de la carga aplastante que pesaba sobre sus hombros. No deseaba más que una cosa: vivir tranquilo en el seno de su familia, lejos de la gloria. Solo por deber aceptaba esta nueva misión. El general destituido y su sucesor se encontraron en una ciudad de Galacia. Fue un momento dramático. Los amigos de ambos rivales hubieron de separarlos. Su nombre pasó a la posteridad por su vida ostentosa, más que por sus victorias. Sus fincas y jardines eran verdaderas maravillas. En cuanto a los festines, recibió un día visita inesperada de 2 amigos y los invitó a comer. No habían pensado en esta posibilidad, pero aceptaron a condición de que su anfitrión los tratara con sencillez. «No temáis», dijo Lúculo, «tendréis la suerte de comer puchero». La comida sería servida además en un comedor pequeño. El almuerzo le costó a Lúculo una fortuna, pues los servidores sabían que debían servir una comida en extremo cara cuando su señor elegía aquella sala para comer.